Bueno, bienvenidos hoy al Comité de Mercados de la agencia Equal Planeación Financiera Sostenible, agencia exclusiva de Scandia. Vamos a hablar unos pocos minutos sobre cómo vemos los mercados para esta semana y qué está pasando con nuestras inversiones en cuanto a dólar, acciones, renta fija y mercados internacionales. Vamos a empezar en esta ocasión con el dólar. Acá tengo la gráfica del dólar desde el año 2021 y vemos cómo ha estado con una volatilidad impresionante, subiendo y bajando en un canal donde en algunos momentos se ha salido. Esta alza que vimos acá arriba de mayo fue cuando nos quitó Standard Poor's el grado de inversión. Y esta alza que vemos acá arriba es cuando Fitch nos quitó el grado de inversión. Como nos damos cuenta, cada vez que se pega a la parte superior del canal, tiende a bajar. Acá nos está mostrando la gráfica que hay unos patrones de reversa o de caída del dólar, de acuerdo a lo que ha mostrado. Sin embargo, nunca hay que ir en contra de la tendencia. Seguramente el dólar va en estos niveles a caer un poco. Seguramente yo lo que pienso es que va a caer hasta 3.775 y pensamos que de pronto puede seguir su tendencia alcista. ¿De qué depende que la tendencia del dólar no siga arriba? Depende mucho de temas locales, depende que haya una confianza local en cuanto a reformas tributarias, en cuanto a la venta de ISA, que los problemas sociales no sigan aumentando, siempre va a haber una tensión política, eso seguramente nos va a pasar más factura el otro año, que los fondos extranjeros que están saliendo de Colombia por la pérdida definitiva del grado de inversión por parte de dos calificadoras, pues terminen de depurar su salida. Sin embargo, no quiere decir que el dólar se vaya a ir a 4.000. Yo pienso que el dólar vuelve a estos niveles máximos, por encima de este nivel que tenemos máximo de noviembre y máximo de este nivel de mayo y máximo de lo que nos mostró ya el jueves, si llega a haber otro evento nuevo, político o alguna otra coyuntura. Por lo pronto pensaría que son niveles más de cobertura que de salida continua de capitales. Los portafolios que no tienen cobertura con el dólar han tenido un excelente año 2021 con una volatilidad impresionante. O sea, esto que pasó entre mayo y junio fue la locura. Creería que la volatilidad va a continuar y va a continuar por lo menos hasta elecciones del otro año. Entonces aquí estamos muy pendientes de lo que puede pasar con el dólar. También les quería mostrar los TES, la gráfica de los TES. Aquí estamos viendo la curva. La línea roja nos está mostrando lo que ha pasado hasta el 8 de julio, hasta el jueves, y la línea azul nos muestra el cierre del mes pasado, el cierre de junio. En la medida que la línea roja baje, quiere decir que las tasas están bajando, luego se están valorizando los portafolios. Es muy peligroso o grave digamos inaceptable y un poco incómodo que la línea roja comience a subir, que quiere decir que las tasas están subiendo y adicionalmente quiere decir que los portafolios se nos están desvalorizando. En julio no has tenido un mal comportamiento. Como ven, ya no hay tasas a 8 de julio encima del 8% como si lo tuvimos en junio. Ya inclusive los de largo plazo han cedido un poco y miren que la curva se ha aplanado. Anteriormente esta curva venía así y las tasas venían a casi hasta el 3%. La curva se ha aplanado y es normal. Los portafolios de corto plazo, de muy corto plazo, ya están inclusive por encima del 4%, quedaron estos del mayo 2022, porque es un papel que se vence ahorita en 9 meses, entonces no ha reaccionado muy fuertemente a la subida de tasas. Seguramente cuando suban la inflación, algo se va a mover, pero miren que ya toda la línea o la mayoría de tasas están alrededor del 6 y el 7%. Ya se ha descontado un aumento en la inflación, ya se ha descontado la pérdida del grado de inversión, ya tenemos tasas que si un inversionista quiere empezar a invertir en un portafolio moderado, en un fondo en TESA a 10 años, ya vamos a encontrar papeles por encima del 7%, cuando antes estaban en el 4%. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un buen momento y una buena oportunidad para invertir en papeles de largo plazo. Yo no creo que le quede mucha volatilidad a estos papeles. No creo que Colombia se vaya a tasas más allá del 8%. Así haya inflación, se va a subir, pero pues siempre va a estar controlada. Bueno, en cuanto a la bolsa, hay algo muy interesante que vale la pena destacar, y es que en Colombia el Colcap sigue cayendo 10%. Si la mayoría de analistas pensábamos que iban a subir 20% este año, pues ya estamos hablando de que nos va a subir un 30% en el semestre, no creo, pero sí vale la pena destacar, uno, Ecopetrol sube 22% este año y todavía le falta. ¿Por qué no se está moviendo más? Porque hay incertidumbre sobre cómo va a poder comprar ISA.
Y adicionalmente hay una demanda que está ya en un tribunal que quieren demandar el proceso de que sea Ecopetrol el que compre ISA en vez de invitar a otro tipo de jugadores. Entonces eso está un poco empantanado, pero el inversionista, hasta que no sepa cómo van a vender ISA, cómo es la valoración de ISA y que si Ecopetrol se va a poder transformar a una compañía integral de energía, pues realmente va a haber mucha incertidumbre. Entonces no hay posiciones claras en Ecopetrol. Esto ha afectado bastante a la petrolera y adicionalmente, pues en el mercado estamos viendo acciones como Grupo Argos cayendo el 25%, Grupo Sura cayendo el 20%, Bancolombia cayendo el 20%, Vivienda el 20%. Es una gran oportunidad de inversión. En cualquier momento, estos papeles seguramente antes de fin de año van a estar a precios por encima del año 2020, del cierre del año 2020. Ahorita empezamos todos los resultados empresariales. Hoy comienza Estados Unidos a reportar todo lo que las empresas han hecho hasta el segundo trimestre del año. Entonces vamos a ver cómo le va a los bancos, cómo le va al sector tecnológico. Recordemos que mediados de julio hasta agosto es de reportes empresariales. Miraremos también cómo las empresas colombianas se han adaptado a este cambio y cómo han logrado salir adelante con la apertura. Y seguramente podremos darnos cuenta que hay muchas acciones subvaloradas en el mercado. Es cuestión de tiempo de que las empresas suban porque, digamos, la economía va muy bien y cada vez que a Colombia le hacen un pronóstico el PIB para este año, se lo aumentan. Empezamos con el 5%, ya vamos para el 6,5% o 7%. Así que digamos que hay que confiar con estos activos. En el entorno internacional todo está arriba. Hoy está la bolsa de Japón estuvo al alza, las de Europa estuvieron a la baja, los mercados de la bolsa de Estados Unidos están mixtos, no es claro para dónde va, el petróleo está cayendo por la falta de acuerdos con la OPEP. Mañana hay un dato muy importante en Estados Unidos y es el tema de la inflación. Mañana 8:30 de la mañana vamos a ver cómo está la inflación en Estados Unidos. Es clave ese dato porque si empieza a haber más inflación, así la Fed diga que no, que no y que no, va a tener que subir tasas de interés. Entonces el tema de la inflación va a tener un poco nervioso a los mercados y bueno, vamos a esperar que este dato cómo nos sorprende y haremos de pronto un análisis un poco detallado al respecto. Por lo pronto, si quiere rentabilidad, siga en acciones, en renta fija a largo plazo con alguna volatilidad, en los portafolios que usted ya compró que tiene de pronto invertidos que no se han valorizado. Ahorita tiene usted una mejor opción de inversión y realmente pues revise como siempre su perfil de riesgo con su asesor financiero. Doctora Sajamaya y doctora Dayana. Andrés pregunta, si el dato de inflación en Estados Unidos vuelve a salir alcista y tal vez ya el tono de la política de la Fed sea diferente en cuanto a subir tasas y no esperarse hasta el 2022-2023 como se estaba pronosticando. Obviamente los tesoros pueden estar subiendo en sus tasas de negociación y nosotros también nos podemos volver a pegar a esa tendencia como lo que pasó hace un par de meses. Sí, es posible. Sí, en la medida en que los tesoros aumenten de tasa, la fuga de capitales se irá hacia tesoros. Eso es un riesgo que tenemos los países emergentes. Obviamente no es la misma proporción que al principio de año, porque ya mucho capital se ha ido. Y también recordemos que Colombia, por tener tasas más altas, también estamos ya reteniendo capitales. Ya no somos el 4% contra el 2 de los tesoros, sino ahora somos el 7% contra el 2 de los tesoros. Eso también nos ayuda un poco en tasa. Sin embargo, seguramente va a estar un poco alta la inflación, pero la Fed, entre comillas, va a tener eso todavía controlado entre sus pronósticos. Lo malo es que ellos también empiezan a cambiar el discurso. Ya el Banco Central Europeo ya ha anunciado que está cambiando su tema de política monetaria. O sea, tasas de interés más alto, eso sería las olas en que nos toca surfear. Y bueno, realmente yo creo que el dato va a causar alguna volatilidad, pero salvo que sea un dato por allá extremo muy diferente a lo esperado por el mercado, que es algo que nos puede de pronto afectar. Entonces es importante examinar el consenso que tiene el mercado para poder saber si realmente lo que va a pasar mañana va a estar muy por encima de lo que todos queremos. Doctora Maya, doctora Dayana. Andrés, una pregunta. Dado que esto es un año en donde pues, se ha vuelto más relevante el tema de la diversificación y pues los test y todos los portafolios que son en renta fija se han visto bastante golpeados y lo más seguro es que siga obviamente la volatilidad para el segundo semestre y digamos que la diversificación se daría más hacia acciones, sobre todo internacionales. ¿Qué posición o qué nos podrías decir teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, lo que son acciones USA, acciones nuevas tecnologías, acciones globales o específicamente de Estados Unidos está bastante caro, está en niveles altos y pues digamos que ya puede darse una corrección? ¿Cuál sería, digamos, la diversificación más eficiente o esperar esa corrección para ingresar?
¿Cuál sería tu consejo o recomendación? Bueno, realmente, si uno quiere ingresar, que es tu pregunta, a los nuevos portafolios, para mí todavía tienen que ir al mercado accionario. ¿Qué tanta exposición afuera? Seguramente alguna, pero no toda. De hecho, esto que estamos viendo ahorita en cuanto a los resultados de las empresas nos van a confirmar la tendencia. Sí, la semana pasada las bolsas de Estados Unidos seguían en máximos. Ya no están subiendo tan aceleradamente. Tocan máximos y les cuesta mucho seguir subiendo y es lógico. Entonces, seguramente usted va a tener una rentabilidad en sus portafolios moderada versus un riesgo bastante alto de que empiece poco a poco a caer. Yo creo que la solución sigue siendo mercados emergentes. Yo estoy hablando no lo que pase en una semana o en 6 meses. A 2, 3 años toca ir a portafolios de acciones que no estén valorizados. Si usted dice, bueno, yo quiero Estados Unidos porque ha estado subiendo, tenga en cuenta que tiene un riesgo muy alto y le va a tocar esperar por lo menos 2 o 3 años para ver valorizaciones interesantes si es que no se descuelga. En los mercados emergentes va a tener que esperar lo mismo, pero seguramente va a comprar mucho más barato, con la misma volatilidad, pero con una expectativa de recuperación realmente mucho más alta. La mayoría de acciones, por lo menos en Colombia, están debajo del valor en libros. Está comprando al descuento, va a haber volatilidad, sí, si se descuelga Estados Unidos también se descuelga seguramente, pero la capacidad de reacción va a ser mucho más alta. Para mañana la inflación, volviendo al tema de Saja Maya, eh, el consenso es un 0.5%, 0.4, 0.6 de inflación mensual y que en el año quede más o menos entre el 4.9 y el 5.3. 4.9 y 5.3. Si eso mañana sale muy por encima de eso, vamos a tener problemas. Y en cuanto a renta fija, yo creo que sí vale la pena entrar a portafolios de mediano plazo. Yo creo que pues esperar alguna corrección no se sabe cuándo vaya a ser, pero ya las tasas están muy atractivas. Y miren que ya son tasas del 6, del 7% y pues realmente no es el mismo escenario de lo que pasó en febrero, mayo. Entonces creería que un portafolio diversificado con algo de acciones y renta fija a largo plazo creo que puede funcionar. Sebastián. Bueno, Andrés, una pregunta. Nuestros inversionistas pues siempre han estado durante estos 2 años y medio más o menos pendientes del COVID-19 y si hemos leído noticias con la cepa Delta en algunos países donde se creía que el tema ya estaba controlado, pues han habido nuevamente nuevos rebrotes y eso realmente genera nuevamente incertidumbre. Entonces quisiera como que le contaras a nuestros inversionistas como cuál es como el foco en el cual se deben centrar con este tema. COVID-19 todavía le queda un espacio importante en la humanidad. Realmente, inclusive hay personas con doble vacunación que se están muriendo porque la vacuna no es 100% eficaz. Ninguna vacuna en el mundo es 100% eficaz y menos una vacuna dada tan rápida. Sin embargo, sí puede disminuir la velocidad de su contagio y sí puede disminuir mucho, sobre todo el número de personas que fallecen si todos nos vacunamos y adicionalmente seguimos con los cuidados personales. Uno a veces ve los restaurantes muy llenos, la gente en las calles masivamente, y la verdad es que toca seguir teniendo cuidado. Realmente, por lo menos durante este año, tapabocas y cuidado en distanciamiento. Ahora, otros países han tratado ya de que esto siga adelante, precisamente por, entre comillas, esa inmunidad de rebaño. Vemos, por ejemplo, que los partidos de Copa Libertadores ya van a tener público. Vamos a ver también que en Europa vimos la Eurocopa ya con público, en Europa ya empezamos en el segundo semestre los deportes con público, el tenis con público, el ciclismo con público, los Juegos de Tokio van a estar cerrados con público porque pues todavía hay unos brotes interesantes y adicionalmente preocupantes y pues prefieren evitar un contagio masivo. Japón no puede darse ese lujo, pero pues Tokio va a estar realmente también pues ahorita está la televisión y las redes para ver todos los juegos. Sin embargo, yo creo que vamos a tener este tercer trimestre que estamos viviendo, seguramente va a ser el último con medidas de aislamiento y extremas por la velocidad de la vacunación. Ahora, es importante que las personas vuelvan a su actividad. Yo no estoy diciendo que no se vayan a restaurantes o no se vayan de paseo, de fiesta, pero mantengan los cuidados. Realmente la vacunación va muy rápido. Ustedes se dieron cuenta, el viernes llegaron 530.000 vacunas, el sábado hubo 350.000 vacunados, el domingo hubo 190.000 vacunados, ya hay 30 millones de vacunas en Colombia. Entonces parece que en septiembre llegamos a la inmunidad rebaño
y muy pronto se van a dar cuenta que esta ola va a seguir cayendo. Vamos a tener menos de 9.000 o 8.000 contagios diarios. Yo pensaría que aquí a finales de julio, primera semana de agosto, y los casos de fallecimientos van a caer drásticamente. Esta ola fue muy grande, fue muy amplia, y sobre la variable delta no se sabe mucho al respecto. Hay muchas especulaciones. Lo cierto es que siga con su vida, pero cuídese. Todavía el contacto humano extremo todavía no tiene que darse. Entonces, sigamos con el plan de vacunación, cuidándonos para que el virus deje de propagarse rápidamente. Gracias. Bueno, esto es todo. Cualquier duda, preguntan, le hacen llegar la información aquí a los asesores financieros de Equal. Estamos esperando que ustedes nos pregunten sobre para dónde van los mercados, para ver portafolios y examinar opciones de inversión. Que tengan un buen día y una buena semana. Hasta luego.